¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio corresponde al capítulo 6. En este caso pide determinar la reacción existente en el borde A cuando la profundidad del agua es igual a 8 pies. Pero obviamente considerando la placa doblada, ¿verdad? Tiene un ancho perpendicular a la hoja igual a 3 pies, está sostenida por una varilla horizontal en el punto B y se apoya en el contrafondo en el muro en A. O sea, prácticamente el muro A es lo que permite sostener esto. Como esto es una superficie curva, entre una superficie curva y recta, lo que nosotros aplicaremos es el concepto de presiones a partir de superficies hipotéticas horizontal y vertical, y a partir de ahí determinamos todas las fuerzas existentes. Lo que sí vamos a necesitar es la ubicación del centroide de un cuarto de circunferencia. En este caso sería el gráfico más o menos así, donde este sería nuestro cuarto de circunferencia, la ubicación del centroide en I, sería esta la posición de I media, este sería X media, donde I media es igual a X media y esto es igual a 4 veces el radio sobre 3 pi. El valor del área sabemos que es pi por radio al cuadrado sobre 4, que sería un cuarto de circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este ejercicio? Nosotros tenemos un líquido que está a la izquierda de la superficie curva. Nuestra superficie curva es todo lo que está representado en este espacio de acá, más este segmento recto que nosotros tenemos ubicado en esta posición. Entonces, nosotros para poder determinar el diagrama de presiones no podemos hacerlo de esa manera. Y lo que vamos a hacer es considerar una superficie hipotética, una superficie horizontal. Voy a cambiar el grosor de este para que se vea mejor. Una superficie horizontal y una superficie vertical que cubran a la superficie curva. En este caso, cuando hacemos este método, siempre tenemos que tener en cuenta de que esas superficies son hipotéticas y que encierran un volumen de agua, donde ese volumen de agua tiene que ser descontado del diagrama de presiones que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué ocurre con estos elementos? Sobre la superficie horizontal, sobre la superficie horizontal hipotética, existe un diagrama de presiones que obviamente para esta profundidad H1 nosotros vamos a tener una presión P1, para esta profundidad H2 nosotros vamos a tener una presión 2, entonces el diagrama de presiones existente sobre esta superficie vertical que nosotros trazamos va a tener este esquema de acá. Es decir, va a tener una presión 2 y una presión 1 existente. La superficie horizontal que nosotros consideramos acá está en contacto con el líquido, aunque no parezca, ¿verdad? Porque nosotros prácticamente sellamos sobre la base inferior. Realmente esta superficie está en contacto con el líquido, entonces sobre esta presión, sobre esta superficie va a existir una presión vertical y en este caso va a ir hacia arriba. La condición de las presiones que nosotros consideremos sobre la superficie siempre tiene que ser direccionadas a la superficie. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero siempre tiene que estar en dirección a la superficie que nosotros consideramos. Entonces, este esquema de presiones va a hacer que nuestro resultado sea correcto. No hace falta que nosotros consideremos acá. ¿Por qué? Porque en este punto, en esta zona de acá, lo que ocurre es que las presiones externas se superponen y al final obviamente no hace falta que nosotros consideremos dos veces presiones en este. ¿Qué estaría mal realizar? Lo que estaría mal es considerar, por ejemplo, las presiones existentes en este punto, así. ¿Por qué? Porque esas presiones realmente no están actuando de esa manera. Lo que sí nosotros tenemos que considerar es la presión existente del peso del líquido. O sea, realmente es el peso del líquido encerrado en la superficie curva y las superficies hipotéticas. Este caso es W1. Este peso actúa siempre en el centroide de la figura. Entonces, en este caso, este actúa aproximadamente en esta posición. W. Entonces, este W sí tiene una condición de
W1, y con este esquema ya es suficiente para determinar el peso o la fuerza actuante en el punto A, que sería en este caso esta normal que nos pide el ejercicio. Nuestro punto de referencia podemos tomarlo en el punto B porque nos pide solamente en el punto A, ¿verdad? Entonces, al hacer sumatoria de momentos de este sistema, nosotros podemos resolver. Pero sí, repito, lo que estaría mal es considerar un diagrama de presiones en este lugar, porque al considerar el peso de esa presión ya está incluida. Entonces, solamente consideramos las presiones sobre las superficies hipotéticas que nosotros diseñamos, que son esta superficie horizontal que tiene esta longitud y la superficie vertical que nosotros tenemos indicada acá. Entonces, vamos a tener diferentes valores de fuerza. En este caso, voy a considerar que esto se divide otra vez en dos valores de fuerza. Una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3 y una fuerza de peso W1 que está indicada en el gráfico. Entonces voy a determinar los valores de cada una de esas fuerzas. P1, ya sabemos que es la presión existente en esta profundidad H1. Nosotros sabemos que esto tiene una altura de 8 pies hasta el fondo, que sería esto, 8 pies. En el caso del radio sabemos que es 4 pies, entonces H1 es igual a 4 pies. Entonces esto es igual a H1 por peso específico del líquido. Entonces P1 es igual a 4 por 62,4. P2 es igual a H2, perdón, peso específico por H2. Sería en este caso P2 igual a 8 por 62,4. Entonces esos son los valores que nosotros vamos a utilizar. En este caso entonces el valor de 62,4 por 4 es igual a 249,6. 249,6 libras por pie cuadrado, y en este caso sería multiplicar por 2, sería 499,2. 499,2 libras por pie cuadrado. Entonces, F1 para nosotros va a ser igual a la altura que nosotros tenemos acá, que es 4 por la presión 1, que es 249,6 sobre 2, que es el área de... Perdón, acá no hace falta sobre 2 todavía. 49,6 por la longitud o la profundidad o el ancho que nos dice en este caso perpendicular a la hoja, que en este caso sería por 3. Entonces eso sería el valor de F1 para nuestro cálculo. 249,6 por 4 por 3. Área del rectángulo por el espesor de la compuerta, que sería el total. 2.995,2 libras. Luego tenemos que calcular F2. F2 es igual a 4 por la diferencia de presiones, 499,2 menos 249,6 sobre 2, que sería el área del triángulo de presiones, por el espesor, que sería en este caso 3, o la longitud. En este caso entonces sería 4 por 499,2 menos 249,6 por 3 por 0,5. Entonces es 1497,6. 1497,6 libras. Luego tenemos que calcular la fuerza F3. La fuerza F3 es igual a la presión 2, que es 499,2 por la longitud. Esta longitud, como ustedes ven acá, tiene que ser igual a 2 pies, porque esto es igual a 2 pies. Entonces por 2 por la profundidad, que es 3.
Entonces 499,2 por 2 por 3. Sería en este caso 2995,2 libras. Y después la fuerza W, que sería pi por radio, que en este caso es 4 al cuadrado sobre 4, por el valor del peso del espesor, que es 3, por el peso específico del líquido, que es 62,4. Para el caso del peso W, el peso del líquido, nosotros tomamos en cuenta el volumen encerrado en esas superficies, la superficie curva y la superficie teórica, que en este caso es igual a el área del cuarto de circunferencia por el espesor y multiplicamos por el peso específico. Entonces esto sería igual a pi por 4 al cuadrado sobre 4 por 3 por 62,4. Entonces esto da igual a 2352,42 libras. Y esto nosotros lo consideramos para después nuestras ecuaciones. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que por ejemplo, esta es la altura, sería en este caso, considera con verde, sería la altura, la distancia de 1, esta es la distancia de 2, esta es la distancia de 3 y esta es la distancia existente hasta el punto de referencia, que sería D4. Entonces, como nosotros tenemos esa distancia, para el caso de D1 es igual a 1 medio por 4, es igual a 2 pies. En el caso de D2 es 1 tercio por 4, que sería 4 sobre 3 pies. En el caso de D3 sería 1 medio por la distancia existente, que es 2, sería igual a 1 pie. Y en el caso de D4 es tener en cuenta esta expresión de esta fórmula que está acá, que es 4 veces el radio sobre 3pi, pero sería 2 veces, o sea, 2 pies menos 4 veces el radio, que es 4 sobre 3pi. Teniendo en cuenta que nuestra ubicación de la referencia está ubicado a 2 pies. Entonces, aplicamos la fórmula 2 menos 8 sobre 3pi. Entonces esto da 1,15 pies. La distancia de la normal sabemos que es igual a 2 pies, ¿verdad? Ya que tenemos ubicado esto en la posición en el punto A. Entonces con esto nosotros podemos hacer sumatoria de momento con relación al punto B e igual a 0. Así como pide el enunciado, lo único que pide es determinar la reacción en el borde A cuando la profundidad del agua es igual a 8 pies. Entonces, la normal en A por la distancia de 2 genera un momento positivo menos la fuerza 1 por la distancia 1 menos la fuerza 2 por la distancia 2 menos, ahí W por ejemplo es positivo por la distancia 4 menos la fuerza 3 por la distancia 3. Tengan en cuenta el sentido de rotación siguiendo la regla de la mano derecha, donde el peso está haciendo el mismo momento que la normal. Entonces, podemos sacar el valor de la normal, que sería en este caso normal en A, sería igual a la fuerza F1, voy a copiar acá, 2995,2 por la distancia 1, que es 2, más la fuerza 2, que es 1497,6 por la distancia 2, que es 4 tercios, más la fuerza 3, en este caso es 2995,2 por la distancia 3, en este caso es igual a 1, menos el valor de W, que es 2352,42 por la distancia 4, que en este caso sería 1,15. Y todo esto
dividido la distancia de la normal, que es 2. Entonces la normal aplicada en A, 2995,2 por 2 más 1497,6 por 4 tercios más 2995,2 por 1 menos 2352,42 por 1,15 y dividido 2. Entonces la normal es igual a 4138,56 libras. Y esa sería la normal aplicada sobre la compuerta debido al peso existente. Entonces de esta manera se resolvería este ejercicio.